No sé si pueden observar ese pequeño recuadro que dice alguien quiere unirse a la reunión. Eso es lo que pasa cuando se ingresan con correo que no es el institucional. Y cuando estamos proyectando ya no puedo ver ese mensaje. Así que, por favor, ingresen de una vez con el correo institucional. Brian Hernández decía, ¿va? Exacto, don Brian. ¿Pueden ver la presentación ahorita? Sí, sí se ve. Sí, pero en chiquito, licenciado. Ahorita. Ahí está. Sí. Sí. Ok, vamos a comenzar este día. Como les decía, lo que veamos el día martes, solo vamos a tocar el día martes. Todavía nos quedó una parte del día martes, pero esa la vamos a terminar hasta Así el día está bien, martes. ahí se ve completo. Los días jueves, esta parte les decía que no se vayan a confundir, que no son dos días, es la misma microbiología y parasitología. Eso me preguntaban en la sección anterior. No es que sea dos materias, sino que las vamos a dividir así como las dividíamos cuando estábamos en presencial, que los días jueves solo teníamos sala de arte o laboratorio. Estas son las clases de sala de arte o de laboratorio, y las clases del día martes son las que veíamos en el aula, para que no se confundan. Por eso también les decía que hicieran o dividieran su cuaderno para tener aparte lo del día martes y aparte lo del día jueves. Si se recuerdan, en la programación de los laboratorios, para el próximo jueves está el primer laboratorio. ¿De qué va a venir el primer laboratorio? El primer laboratorio va a venir de todo lo que veamos este día. Por eso les dije que copiaran la calendarización de los laboratorios, los trabajos y los parciales para que no los agarre desprevenidos. Los temas les dije que se los iba a dar el próximo martes para el trabajo más la videoconferencia que van a realizar. Vamos a comenzar la clase de este día. Este día vamos a ver los diferentes tipos de tubos, su uso y su función. Esta clase es muy importante para ustedes porque los tubos es algo que les va a servir para toda su carrera, para toda su vida profesional. Es una lástima que a veces profesionales, enfermeras, que ya tienen tiempo de estar trabajando, hablen al laboratorio para preguntar en qué tubo va determinado examen. ¿En qué tubo va determinado examen? A veces preguntan en qué tubo va, por ejemplo, una prueba de embarazo, un PRS, una prueba de VIH. Entonces, para que no les toque pasar eso a ustedes, ahora vamos a ver todos los diferentes tipos de tubos que existen, su uso y su función. Pero para conocer lo que son los diferentes tipos de tubos, primero tenemos que conocer cada uno de los exámenes que se realizan en las áreas del laboratorio. El laboratorio se divide en varias áreas, pero no las vamos a ver todas. Solo vamos a ver el área de química sanguínea, los exámenes que se toman en el área de química sanguínea, los exámenes que se toman en el área de hematología, los exámenes que se toman en el área de coagulación y los exámenes que se toman en el área de serología. Hay otras áreas, pero no las vamos a tocar porque en esas áreas no se utilizan los tubos. Por ejemplo, el área de coprología, que es donde se realizan los exámenes de heces, el área de urología, que es donde se realizan los exámenes de orina,
el área de bacteriología, que es donde se realizan los cultivos de urocultivos, coprocultivos, de secreciones, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, y el área de banco de sangre, que es donde se realizan las pruebas de compatibilidad sanguínea para realizar las transfusiones sanguíneas. Esas áreas no las vamos a tocar ahorita, solo vamos a ver química, hematología y serología. Aparte, escriban por favor ahí, exámenes que se pueden realizar, en el área de química sanguínea. Exámenes que se pueden realizar en el área de química sanguínea. Número uno, glucosa. Número 2, ácido úrico. Número 2, ácido úrico. Número 3, creatinina. Número 3, creatinina. Número 4, nitrógeno ureico. Si se quedan o no entienden algún nombre, me avisan para repetírselo. Nitrógeno ureico. Siguiente, proteínas totales. Siguiente, proteínas totales. Siguiente, albúmina. Siguiente, albúmina. Siguiente, colesterol. Siguiente, colesterol. Siguiente, triglicéridos. Repitiendo, triglicérido. Siguiente, TGO. Repitiendo, TGO. ¿Alguien sabe qué significa TGO? No. Entre paréntesis, transaminasa, entre paréntesis, transaminasa, glutámica, oxética, entre paréntesis, transaminasa, glutámica, oxalacética. Siguiente, TGP.
Siguiente, TGP, entre paréntesis, transaminasa glutámica pirúvica. Transaminasa glutámica pirúvica. Siguiente, bilirrubina total. Bilirrubina total. Siguiente, bilirrubina directa. Siguiente, bilirrubina indirecta. Siguiente, fosfatasa alcalina. Siguiente, sodio. ¿Podría repetir, por favor? La anterior a sodio era fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina. Luego les dije sodio. Siguiente, potasio. Siguiente, calcio. Siguiente, cloro. Siguiente, fósforo. Siguiente, HDL. HDL. Entre paréntesis, colesterol de alta densidad. Colesterol de alta densidad. Siguiente, LDL. LDL. Entre paréntesis, colesterol de baja densidad. Entre paréntesis, colesterol de baja densidad. Siguiente, amilasa. Y por último, lipasa.
¿Cuántos exámenes de química sanguínea llevamos? 23. 23. Vamos a dejar esos que son básicamente los principales para que se los vayan aprendiendo. Con esos tienen para pasar entretenidos un rato. Vamos a pasar al área de hematología. Aparte, exámenes que se pueden realizar en el área de hematología. Repitiendo, exámenes que se pueden realizar en el área de hematología. Número uno, tenemos el hemograma completo. Número uno, tenemos el hemograma completo. Número dos, hematócrito. Número dos, hematócrito. Número tres, hemoglobina. Número tres, hemoglobina. Número cuatro, eritrocitos. Número cuatro, eritrocitos. Siguiente, leucocitos. Leucocitos. Siguiente, plaquetas. Plaquetas. Siguiente, velocidad de eritrosedimentación. Velocidad de eritrosedimentación. Para que no escriban ese nombre largo, pueden abreviarlo como VES. La velocidad de eritrosedimentación, abreviarla como VES. Siguiente. Ahora trae los bolas los muchachos. Hola. De 2:30 en adelante. Hola. Siguiente. Reticulocitos. Reticulocitos. Siguiente. Neutrófilos en banda. Neutrófilos en banda.
Siguiente. Gota gruesa. Gota gruesa. Siguiente. Frotis de sangre periférica. Frotis de sangre periférica. Y por último, tenemos las células LE. Células LE. Las células LE sirven para diagnosticar el lupus sistémico eritematoso. Las células LE sirven para diagnosticar el lupus sistémico eritematoso. ¿Cuántas llevamos de hematología? ¿Me puedes repetir la última, porfa? 12. Las células LE sirven para diagnosticar el lupus sistémico eritematoso. ¿Cuántos exámenes llevamos en hematología? 12. 12. Vamos a dejarlos ahí. Con esos 12 nos quedamos y seguimos con el área de coagulación. Aparte, exámenes que se pueden tomar en el área de coagulación. Exámenes que se pueden tomar en el área de coagulación. Número 1, fibrinógeno. Número 1, fibrinógeno. Número 2, TVP. Número 2, TVP. Entre paréntesis, tiempo y valor. Tiempo y valor de protrombina. Tiempo y valor de protrombina. Y por último, en coagulación tenemos el TTP. TTP. Entre paréntesis, tiempo de tromboplastina. Tiempo de tromboplastina parcial. Tiempo de tromboplastina parcial. En la coagulación solo vamos a dejar esos tres.
Y pasamos a la última área, que es el área de serología. Aparte, exámenes que se pueden tomar, en el área de serología. Número 1. Tipeo sanguíneo. Número 1. Tipeo sanguíneo. Número 2. PRS. Número 2. PRS. Entre paréntesis. Prueba rápida para sífilis. Entre paréntesis, prueba rápida para sífilis. Siguiente. Tenemos el RPR. Entre paréntesis, reagina plasmática rápida. RPR, entre paréntesis, reagina plasmática rápida. Siguiente, prueba de embarazo en sangre. Prueba de embarazo en sangre. Siguiente, CUMS. Prueba de embarazo en qué? Prueba de embarazo en sangre. Siguiente, CUMS directo. CUMS se escribe COOMBS. CUMS directo. Repitiendo, CUMS se escribe COOMBS. Entre paréntesis, el CUMS directo es una prueba de compatibilidad sanguínea en el recién nacido. Es una prueba de compatibilidad sanguínea en el recién nacido. Siguiente, CUMS indirecto. Siguiente, CUMS indirecto.
entre paréntesis, es una prueba de incompatibilidad sanguínea. Es una prueba de incompatibilidad sanguínea de la madre al feto. Es una prueba de incompatibilidad sanguínea de la madre al feto. Siguiente. PCR. Siguiente. PCR. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Proteína C reactiva. Entre paréntesis. Proteína C reactiva. Siguiente. Factor reumatoideo. Factor reumatoideo. Siguiente. Antígenos febriles. Antígenos febriles. Siguiente. Prueba de hepatitis B. Prueba de hepatitis B. Siguiente. Prueba de hepatitis C. Siguiente. Prueba de Chagas. Siguiente. Prueba de Chagas. Siguiente. Prueba de HIV. Prueba de HIV. Y por último, tenemos el ASO. Así como se escucha, ASO. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Prueba de
antiestreptolicina o prueba de antiestreptolicina o vamos a dejar hasta ahí los exámenes de serología. Ya tienen varios para irse aprendiendo. Acuérdense que el jueves hay laboratorio. Igual tienen que aprendérselos porque más adelante viene otro tema donde vemos los exámenes de cada una de las áreas, los que hemos visto, igual con sus valores de referencia. Tanto valores altos como valores bajos. Porque es importante que ustedes sepan los valores de referencia de cada una de las pruebas, porque el personal de enfermería, quien está día a día con el paciente, es al personal de enfermería a quien el laboratorio le entrega los resultados. El personal de enfermería los observa de primera mano y observa si un dato de algún examen está o muy elevado o muy bajo para informarle al médico y que el médico tome las acciones pertinentes con ese paciente. Ya teniendo todos los exámenes, tanto de química sanguínea, hematología, coagulación y serología, vamos a pasar ahora a los diferentes tipos de tubos. Aparte, diferentes tipos de tubos que existen, diferentes tipos de tubos que existen. Número uno, tubo de color rojo. Tubo de color rojo. Aparte, aditivo o anticoagulante. Aditivo o anticoagulante. Dos puntos. Este tubo no posee ningún aditivo ni ningún tipo de anticoagulante. Repitiendo, este tubo no posee ningún aditivo ni ningún tipo de anticoagulante. Aparte, el propósito del tubo de color rojo, el propósito del tubo de color rojo, dos puntos, es permitir la coagulación, por lo cual permite la separación del suero. Repitiendo, el propósito permite la coagulación, por lo cual permite la separación del suero. Aparte, ejemplo de pruebas
para las que se utiliza el tubo de color rojo. Ejemplo de pruebas para las que se utiliza el tubo de color rojo. Número 1. Si voy muy rápido, igual avísenme. Si alguien se va quedando, igual. Número 1. Exámenes de química sanguínea. Número 1. Exámenes de química sanguínea. Número 2. Número 2. Perfil de lípidos. Número 2. Perfil de lípidos. Perfil de lípidos. Claudia Michelle, ¿cuáles exámenes de química sanguínea podrían entrar en el perfil de lípidos? ¿Cómo? ¿Cuáles exámenes de química sanguínea podrían entrar en el perfil de lípidos? No sé, el de la glucosa. No. Ácido Brian, úrico, creatinina. tampoco. Brian, Colesterol. Es como la onda, los hijos el colesterol. ¿Cuál otro? HDL, HDL, triglicéridos, exacto. Triglicéridos. Y le falta uno. LDL, Exacto. En el perfil de lípidos podemos incluir colesterol, triglicéridos, HDL y LDL. Aparte, número 3, siguiendo con las pruebas que se pueden utilizar en el tubo de color rojo. Número 3, perfil de funcionalidad hepática. Perfil de funcionalidad hepática. Ronald, ¿qué exámenes incluiría el perfil de funcionalidad hepática? ¿No está Ronald? Mauricio. Tampoco está Mauricio. Hepatitis B y ¿Cuál? ¿Cuál decían? En el perfil de funcionalidad hepática podemos incluir las pruebas de hepatitis, TGO,
TGP, bilirrubina total, directa e indirecta. Repitiendo, en el perfil de funcionalidad hepática podemos incluir las pruebas de hepatitis, transaminasa, que es la TGO, la TGP, y la bilirrubina total, directa e indirecta. Doctor, ¿y cómo saber cuándo son del perfil de lípidos o de funcionalidad hepática? ¿Cómo distinguir eso? Por eso ahorita nos estamos viendo en el perfil de lípidos, solo y exclusivamente vamos a incluir el colesterol, triglicérido, HDL y LDL. Estos exámenes son de química sanguínea, pero ¿por qué se los estoy dando así en perfiles? Porque a veces el médico solo les dice, tómenme un perfil de lípidos, tómenme un perfil de funcionalidad hepática o tómenme un perfil funcionamiento renal. Entonces ustedes ya tienen que saber cuáles exámenes van incluidos en esos perfiles. ¿Sí me explico? Los perfiles ya están establecidos. Sí, gracias. Entonces decíamos que el de funcionalidad hepática iba a incluir las hepatitis B y C, TGO, TGP, bilirrubina total, directa e indirecta. Todos estos exámenes son de química sanguínea, excepto las pruebas, las de hepatitis B y C, que son de serología, pero se pueden tomar también en el tubo de color rojo. Cuando terminemos, vamos a ver. Ahorita nos falta todavía para llegar a las pruebas serológicas que también se pueden tomar en el tubo de color rojo. Número 3. Otro perfil que se pueden tomar en el tubo de color rojo. Perfil de función renal. Perfil de función renal. Es el número 4, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, el 4 es. Llevamos número 1, química sanguínea, número 2, de lípidos, número 3, funcionalidad hepática y número 4, función renal. ¿Qué exámenes puede incluir el perfil de función renal? Cristian Salvador. Cristian. Lea Abigail. En el perfil renal o de función renal podemos incluir los exámenes de creatinina, nitrógeno ureico, ácido úrico, sodio, potasio, calcio, cloro y fósforo. Repitiendo, en el perfil renal o de función renal podemos incluir los exámenes de creatinina, nitrógeno ureico,
ácido úrico, sodio, potasio, calcio, cloro y fósforo. Aparte, número 5, ¿qué otro examen podemos tomar o qué otros exámenes podemos tomar en el tubo de color rojo? Número 5, pruebas serológicas. Pruebas serológicas. ¿Cuáles son las pruebas serológicas? RPR, VIH, prueba de embarazo, PCR, hepatitis B, hepatitis C, ASO, etcétera, etcétera. Entonces, en el tubo de color rojo, número 1, químicas sanguíneas. Vamos a poder tomar todas las químicas sanguíneas. Si se las piden por perfiles, ya conocen el perfil de lípidos, el perfil de funcionalidad hepática, el perfil de función renal, y también vamos a tomar todas las pruebas serológicas. ¿Tienen alguna pregunta con este tubo? ¿No tienen preguntas? Pasamos. Doctor, ¿cuál dijo que eran las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas son VIH, PRS, RPR, hepatitis B, hepatitis C, todas las que vimos en el área de serología. Área de serología igual a pruebas serológicas. ¿Sí? Gracias. Bueno, pasamos al tubo número 2. Tubo número 2. Tubo de color amarillo. Tubo de color amarillo. Aparte, aditivo, 2 puntos. El tubo amarillo no posee ningún aditivo o anticoagulante. El tubo amarillo no posee ningún aditivo o anticoagulante. Pero sí posee un gel separador. Pero sí posee un gel separador. Aparte, su propósito permite la coagulación, por lo cual permite la separación del suero. Repitiendo el propósito del tubo de color amarillo, permite la coagulación, por lo cual permite la separación del suero.
Aparte, ejemplo de prueba para las que se utiliza el tubo de color amarillo. Ejemplo de pruebas para la que se utiliza el tubo de color amarillo. Número 1. Químicas sanguíneas. Número 2. Podemos tomar también perfil de lípidos, que mencionábamos anteriormente que los lípidos, en el perfil de lípidos está colesterol, triglicéridos, HDL y LDL. Eso ya no lo copien. Número 3, podemos tomar también pruebas de funcionalidad hepática. Las pruebas de funcionalidad hepática, decíamos que teníamos las hepatitis B y C, TGO, TGP, bilirrubina, directa e indirecta. Número 4, también podemos tomar el perfil de función renal, que el perfil de función renal decíamos que puede incluir los siguientes exámenes: creatinina, nitrógeno ureico, ácido úrico, sodio, potasio, calcio, cloro y fósforo. Y por último, número 5, podemos tomar en el tubo de color amarillo pruebas serológicas. Que estas mencionábamos que las pruebas serológicas eran VIH, RPR, PRS, prueba de embarazo, tipeo, CUMS, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes pueden observar el tubo de color rojo con el tubo de color amarillo, son iguales. Tienen el mismo propósito, se pueden tomar los mismos exámenes. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el tubo de color rojo y el tubo de color amarillo? ¿Cuál será la diferencia? Carla Guadalupe. Claudia Alejandra. ¿No? Yo es casi no le entiendo aquí porque dice que los dos son iguales y no poseen ningún tipo de aditivo o coagulante y que también permiten la separación de suero. Entonces, no sé cuál es la diferencia. Las pruebas igual, podemos tomar las mismas pruebas. La única simple y sencilla diferencia es el gel separador que posee el tubo de color amarillo. Es la única diferencia. ¿Y para qué le va a servir ese gel separador? Únicamente para mejor separación de los componentes sanguíneos. Acuérdense que la sangre está compuesta por varios componentes
sanguíneos. ¿Cuáles son esos componentes sanguíneos? Jefferson. Jefferson. No tengan miedo de participar. Creo que serían los glóbulos y las plaquetas. Exacto. Los componentes sanguíneos abarcan glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta, suero o plasma. Esos son los 4 componentes sanguíneos. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, suero o plasma. ¿Tienen alguna duda con el tubo rojo y el tubo amarillo? ¿O seguimos? ¿Será que me puede repetir la quinta del tubo amarillo? Color amarillo, perdón. Pruebas serológicas. Continuamos. Bueno, continuamos con el tubo número 3. Tubo color celeste. Tubo color celeste. Aparte, aditivo o anticoagulante. Dos puntos. Este ¿Puede tubo, repetir, por favor? dije tubo número 3, tubo de color celeste, aparte, aditivo o anticoagulante. Dos puntos. Este tubo sí posee aditivo o anticoagulante. Este tubo sí posee aditivo o anticoagulante. El anticoagulante que posee el tubo de color celeste se llama citrato de sodio al 3.2%. El aditivo anticoagulante que posee el tubo de color celeste se llama citrato de sodio al 3.2%. Su propósito es impedir, su propósito es impedir la coagulación. Su propósito es impedir la coagulación, por lo cual permite la separación del plasma. Repitiendo el propósito, impide la coagulación, por lo cual permite la separación del plasma.
Aparte, ejemplo de prueba para las que se utiliza el tubo de color celeste. Ejemplo de pruebas para las que se utiliza el tubo de color celeste. Dos puntos. En este tubo se pueden tomar, todas las pruebas de coagulación. En este tubo se pueden tomar todas las pruebas de coagulación. ¿Cuáles son esas pruebas de coagulación? Fibrinógeno, TVP y TTP. Esas pruebas son las únicas que se pueden tomar en el tubo de color celeste, las pruebas de coagulación. Repitiendo, fibrinógeno, TVP y TTP. Algo interesante como diferencia entre el tubo de color rojo y amarillo con el tubo de color celeste es que en su propósito los dos primeros tubos permitían la coagulación, en cambio en el tubo de color celeste impide la coagulación. Y otro dato importante es que en el tubo de color rojo y amarillo estos permitían la separación del suero, y en el tubo de color celeste, en el propósito, este permite separar el plasma. Y se recuerdan que en los componentes sanguíneos decíamos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, suero o plasma. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el suero y el plasma? Si en el tubo de color rojo se puede separar suero y en el tubo de color celeste se puede separar plasma. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre suero y plasma? Hola. Yaritza Dayana. ¿Nunca habían escuchado hablar del suero y plasma? Yo, Aparte, entonces, la diferencia entre suero y plasma son las siguientes. Aparte, la diferencia entre suero y plasma son las siguientes. Número 1, el suero no posee ningún anticoagulante. Número 1, el suero no posee ningún anticoagulante. En cambio, el plasma sí posee anticoagulante. En cambio, el plasma sí posee anticoagulante. Y la número 2 es que el suero no posee,
ningún factor de coagulación, es que el suero no posee ningún factor de coagulación. En cambio, el plasma sí posee, en cambio, el plasma sí posee todos los factores de coagulación. En cambio, el plasma sí posee todos los factores de coagulación. Aparte, no tienen dudas con el tubo de color celeste. Vamos bien con los primeros tres. Sí. Ok. Siguiente. Número 4. Número 4. Tenemos el tubo de color morado. Número 4, tenemos el tubo de color morado. Aparte, aditivo o anticoagulante. Aditivo o anticoagulante. El aditivo del tubo de color morado es el ELTA. El aditivo o anticoagulante del tubo de color morado es el ELTA. EDTA. ¿Qué significa? ¿Podría repetir, por favor? El aditivo o anticoagulante del tubo de color morado es el ELTA, que se escribe EDTA. ¿Qué significa ELTA? Entre paréntesis, ¿qué significa ELTA? Entre paréntesis, etilendiamino, tetraacetato. ¿Qué significa ELTA? Entre paréntesis, etilendiamino, tetraacetato. Aparte, su propósito impide la coagulación, por lo cual permite la separación del plasma. Repitiendo, el propósito impide la coagulación, por lo cual permite la separación del plasma. Aparte, ejemplo de prueba,
para las que se utiliza tubo de color morado, dos puntos. En el tubo de color morado, única y exclusivamente se pueden tomar las pruebas hematológicas. En el tubo de color morado, única y exclusivamente se pueden tomar las pruebas hematológicas. ¿Y cuáles son las pruebas hematológicas? Rosa Sofía. ¿Cuáles son las pruebas hematológicas? Pruebas de sangre. ¿Pero cuáles? El hemograma completo, por ejemplo. Exacto, hemograma completo, reticulocitos, hematócrito, hemoglobina, glóbulos rojos, glóbulos blancos, células LE, etcétera, etcétera, etcétera. Única y exclusivamente, ojo con esto, única y exclusivamente las pruebas hematológicas. ¿Tienen alguna duda con el tubo de color morado? ¿No? Vamos a tomar el silencio, como no, y pasamos al siguiente tubo. Tubo número 5. Tubo de color verde. Tubo de color verde. Aditivo o anticoagulante. Aditivo o anticoagulante. El tubo de color verde posee un anticoagulante llamado heparina. El tubo de color verde posee un anticoagulante llamado heparina. Su propósito impide la coagulación, por lo cual permite la separación del plasma. Por lo cual permite la separación del plasma. Aparte, ejemplo de prueba para la que se utiliza el tubo de color verde. Ejemplo de prueba para la que se utiliza el tubo de color verde.
En el tubo de color verde se pueden realizar las pruebas toxicológicas. En el tubo de color verde se pueden realizar las pruebas toxicológicas. Aparte, tubo número 6, tubo número 6, tubo de color gris. Tubo de color gris. Parte aditivo o anticoagulante. Aditivo o anticoagulante. El aditivo que posee el tubo de color gris es oxalato de potasio. El aditivo o anticoagulante que posee el tubo de color gris es oxalato de potasio y fluoruro de sodio. Oxalato de potasio y fluoruro de sodio. Aparte, el propósito impide la coagulación, por lo cual permite la separación del plasma. Por lo cual permite la separación del plasma. Aparte, ejemplo de prueba para la que se utiliza, ejemplo de prueba para la que se utiliza el tubo de color gris. Es un tubo especializado. Es un tubo especializado para pruebas de funcionamiento o funcionalidad hepática. Es un tubo especializado para pruebas de funcionamiento o funcionalidad hepática. Aparte, con este tubo terminamos. Tenemos el tubo número 7. Tubo número 7. Tubo de color negro. Tubo de color
negro. Aditivo o anticoagulante. Aditivo o anticoagulante del tubo de color negro. El tubo de color negro posee oxalato de potasio. Perdón, el tubo de color negro posee citrato de sodio. Posee citrato de sodio al 3.4%. Posee citrato de sodio 3.4%. Si ustedes se recuerdan, el tubo de color celeste igual posee citrato de sodio, solo que en el tubo celeste es citrato de sodio al 3.2% y en este tubo de color negro es citrato de sodio pero al 3.4%. El propósito del tubo de color negro, impide la coagulación, por lo cual permite la separación del plasma. Repitiendo el propósito, impide la coagulación, por lo cual permite la separación del plasma. Aparte, ejemplo de prueba para la que se utiliza el tubo de color negro. Ejemplo de prueba para la que se utiliza el tubo de color negro. Dos puntos. Este tubo es especializado. Para la velocidad de eritrosedimentación. Este tubo es especializado para la velocidad de eritrosedimentación. Con este tubo negro terminamos los 7 tubos que podemos encontrar en los diferentes establecimientos de salud, generalmente en los establecimientos de primer nivel, segundo nivel, como unidades de salud y hospitales nacionales de segundo nivel. Solo prácticamente vamos a utilizar los tubos de color rojo. A veces se encuentran tubos de color amarillo. Vamos a utilizar también los tubos de color celeste y los tubos de color morado. Esos tubos especializados más que todo se utilizan en los hospitales de tercer nivel, como el Rosales, el del Hospital de San Miguel y los seguros sociales. De ahí prácticamente solo se utilizan rojo, celeste y morado. En ocasiones, cuando no hay rojo, utilizan el tubo amarillo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los tubos?
¿O continuamos? Ya que no tienen ninguna pregunta, como ya tenemos la lista de los diferentes exámenes de química, hematología, coagulación y serología, y también hemos visto cada uno de los tubos con su anticoagulante, su propósito y las pruebas que se pueden tomar en cada uno de ellos. Vamos a pasar a los casos. En los casos, yo les dicto un ejemplo de algún paciente que llega a un establecimiento de salud y el médico le deja algunos exámenes. Ustedes lo único que tienen que hacer es colocar el examen y a la par el tubo en el que ustedes tomarían ese examen. Pero para pasar a los casos, permítanme un momentito.